para la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Álvaro Vero, que es dirigente, integrante de la lista 4000. Buenas tardes, ¿cómo anda, doctor? Muy bien, buenas tardes. Bueno, no tan buenas tardes, pero está lloviendo frío. Sí, pero estamos en invierno, ¿no? Tenía que tener una... Doctor, estábamos hablando de las redes sociales que han cambiado el mundo, ¿no? El mundo de la comunicación. Sí, la comunicación es uno de los aspectos más evidentes de lo que es la globalización. Y yo pienso que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, las redes sociales están dando transparencia, están sirviendo en la economía, en la sociedad, en las artes, en la cultura. Pero también aparecen estos fenómenos de la fake news y no son nuevos. Lo que pasa es que ahora asombra por la gran proliferación de los medios de comunicación. Y rápido. Sobre todo los celulares. Pero mirando para atrás, una fake news que fue tamaño industrial fue, por ejemplo, la incidencia de Jorge Valle. Y yo sé muy bien que en esos momentos el doctor Jorge Valle estaba pasando grandes dificultades económicas. Y lo sé muy bien porque yo llevaba a don Ramón Vinci a pagar 50 pesos a una colecta que le hacían con los políticos colorados de Canelones en aquel momento, para que pudiera pagar un alquiler en la zona de Pocitos. O sea que no le sobraba nada, le faltaba. Como él mismo reconoció muchas veces, el secretario Moreira lo ayudó en múltiples aspectos. Sin embargo, todo el mundo accedía a una noticia que era falsa y le daban cuerda y le daban matraca. Así que esto en los periodos electorales y sobre todo en el quehacer político no es la primera vez que se escucha. Si voy más allá, en mi juventud, en mi adolescencia, me acuerdo que salía la escoba una vez por semana, la escoba que pasaba por un colador. Siempre había algo que insinuaba o que rimaba a algo, pero que no era totalmente verdad, era una media verdad. Es decir, que este fenómeno hoy asombra por su aspecto negativo. Yo no creo que sea bueno, llevado al extremo, porque atenta contra la democracia misma, contra el bienestar de la sociedad. Pero está en la patología del ser humano mentir y de repente divertirse o de repente disfrutar de una ironía. Pero también las redes sociales, si no fuera por ellas, el fenómeno Wikileaks, supimos documentos secretos de la CIA, de diferentes países. Sí, a veces hay que reconocer el aspecto positivo de la transparencia que se logra, ¿no? Y por ejemplo, en lo local hay denuncias que permiten o admiten investigaciones administrativas y muchas veces no se hacen por falta de confiabilidad en el sistema. Otras veces por miedo, otras veces porque uno respeta determinados monopolios que hay en el país o en la ciudad, y eso ejerce su presión y ejerce su miedo. Sería mucho más lindo que pudiera hablar con transparencia. El artículo 29 de la Constitución de la República habla de la libertad de opinión, en la medida que uno se haga responsable por sus dichos. Ustedes los periodistas lo conocen muy bien. En la medida que no se ultraje, que tenga su límite y sea un comentario y sea una opinión, debe ser aceptada. Es interesante el fenómeno, y como todo fenómeno que tiene que ver con la informática, no está debidamente ni reglamentado ni judicializado, y es caso a caso que se debe ir viendo, porque como es todo nuevo y además el avance de todas estas informaciones son explosivas. Es interesante el tema. Hoy estamos en época electoral y uno mira medio de reojo y desconfía de todo.
Pero a veces da para desconfiar, porque utilizan a las redes sociales y hay un tema técnico, un oficio, una profesión que lo estudian en la universidad y demás, que son politólogos, licenciados en ciencias políticas que hacen encuestas. Y muchas veces no lo aciertan y vuelven nuevamente a hablar en la próxima elección. Por ejemplo, vamos a tomar el tema de la lista 4000. No figuraba ninguna encuesta, ni el nombre de Galeazzi, estaba en otros, ahí en el 1%. Entonces, ¿eso no habrá que reglamentar también como las redes sociales? ¿No habrá que hacer una ley o sancionar? Porque de alguna manera generan opinión pública. Sí, sí, yo creo que sí, que hay que reglamentar, pero no es fácil. Hacer una ley en este país cuesta mucho, demora mucho, y siempre va a haber alternativas, excepciones a la ley. No sabría qué responderle, no he leído nada, creo que no está suficientemente estudiado el tema, y bueno, es de mucha modernidad. Seguramente habrá que escuchar 2 veces y confirmar. El mundo es otro, no es el que aprendimos a conocer, y bueno, en la medida de que veamos que el avance tecnológico a veces es muy importante y a veces es utilizado para hacer malos servicios o malas intenciones, es como utilizar un medicamento en algún paciente que no lo hace bien y a otro sí le hace bien, y esto es lo mismo, está el adelanto, y es muy difícil de controlar. Estamos dialogando con el doctor Álvaro Vero, dirigente de la lista Ballistas de Salto, en la lista 4000, que promueve la candidatura de Daniel Galeazzi. ¿Con qué se va a venir Galeazzi? ¿Con qué propuesta se va a venir para Galeazzi debe estar, mi amigo Daniel Galeazzi debe estar con un dolor de cabeza grande, porque estamos esperando para el día jueves, quizás el viernes, el diputado Tabaré Viera para que converse con Daniel, y no le puedo adelantar más nada que eso porque creo que no está lo suficientemente claro el panorama salteño. El del país todavía no está claro. Y el panorama salteño dentro del Partido Colorado tampoco todavía hay decisiones trascendentes, hay sondeos, hay tanteos, hay voluntades, pero todavía no se ha cerrado nada. O sea que no hay ningún acuerdo con Sanguinetti. No. Mire, hará una hora que recibí un mail del doctor Sanguinetti comentándome justamente eso, de que era difícil tratar de congeniar las voluntades, los propósitos y las aspiraciones de los dirigentes. Yo creo que Daniel para esta semana va a tener las cosas un poco más claras, y veremos qué se hace. Digo, yo nunca viví una dispersión tan grande en el terreno político, en todos los partidos, y mucho menos la aparición de partidos nuevos, que hay 4 o 5 partidos nuevos que han salido prácticamente de la nada, y de la nada han llegado como general Marini a tener 50.000 votos. Estamos hablando de que prácticamente está con un pie en el Senado. Y bueno, eso no existía antes. Pero también están los idas y vueltas. Bordaberry se retiraba, sí. Bordaberry vuelve. Hay amagues. Hay amagues y hay presiones no sé, en definitiva no es un momento para... Usted sabe, hay dicho que en política la última palabra nunca está dicha. Y eso es una verdad de los años y de los años. ¿Sí? Nunca estuvo dicha la última palabra. ¿Quién iba a suponer que Luis Valle iba a ser presidente por la muerte 6 meses después de asumir del presidente constitucional? ¿Quién iba a pensar que Pacheco Areco iba a asumir casi un año después por la muerte del general Castillo? En fin, digo,
la política es hoy. Para mañana se puede tratar de vislumbrar, pero nunca se tiene la certeza. Y esta volatilidad, hoy, en este periodo, creo que en parte falta a liderazgos tradicionales, a los viejos liderazgos, al viejo apego a los partidos tradicionales. Y hoy esas ataduras de conciencia no existen en el propio votante, y mucho menos en la juventud. Yo no creo que haya un tema ideológico que sea responsable de esta situación, salvo lo que se puede llamar de alguna manera izquierda y socialdemocracia. Ahí, bueno, hay muchos aspectos que son diferentes, ideológicamente uno adhiere hacia uno o hacia otro, según la concepción del Estado y de la sociedad que tenga, pero en el resto prácticamente las variantes son fáciles de acordar y de armonizar. Claro, porque antes estaba marcado la izquierda y la derecha, sí, o el centro también acá en Uruguay. ¿No será que este es un proceso que va hacia que el votante decida por la persona? El votante de izquierda, con el debido respeto, lo que debe entender que la filosofía de la izquierda, el marxismo, el leninismo, es un fenómeno histórico que a la sociedad le ha servido en algunas visiones más humanísticas que otras, pero que en definitiva cuando se dice este es nazi o este es facho, se está hablando del estatismo, porque tanto el Partido Comunista como el nazi-socialismo se basaron y fueron los precursores del Estado a todo el Estado. Nada fuera del Estado, nada a lo privado, es decir, las intenciones de desarrollo privado no existieron en ninguno de esos sistemas. Entonces, cuando uno dice despectivamente es nazi, es facho, digo, no lo entiendo mucho. Sí entiendo un marxismo de fines de 1800, donde la plusvalía sí existía y donde la acumulación de capitales o la concentración de capitales en aquellas épocas generaba una clase alta que de alguna manera especulaban con la vida y con el trabajo de una clase trabajadora. Pero hoy los derechos del trabajador son válidos, los derechos de los sindicatos representativos son válidos, y bueno, tienen que ceñirse a las reglamentaciones internacionales. Pero bueno, yo no lo veo hoy tanto como de derecha y de izquierda, sí lo veo como de arriba y de abajo. Siempre usted dice que el marxismo hoy no puede ser una herramienta válida, pero no un dogma. Sí, es discutible, esto es difícil tratarlo, sí. Es muy difícil, yo no creo que sea el indicado para discutirlo, lo digo como simple lector, que es difícil separar una cosa de otra, porque si yo recuerdo el eslogan de la izquierda uruguaya, de cuando yo iba al liceo, bueno, el eslogan era la nacionalización de la banca, me parece que fuimos para el otro lado, sí, la reforma agraria, me parece que la entregamos a los extranjeros, y así un sinfín de cosas. Sin embargo, toda esa filosofía deja determinado, creo yo, humanismo y determinada fuerza dentro de la política y de la sociedad de tratar de distribuir mejor las riquezas y los recursos de esa sociedad. Y eso no es despreciable, si no, se iría el fiel de la balanza para el otro lado. Y acá hay cierto equilibrio entre lo que es capital y trabajo que debemos ponderar. Pero hay poco trabajo ahora, ¿no? ¿Cómo? Hay poco trabajo para la gente ahora. Bueno, se dice que en Salto estaría cerca del 20% la tasa de desempleo, cosa que sería muy alta, con un promedio a nivel del país que estaría entre 8 y 9. Pero además hay estudios de OPP, de la Presidencia de la República, que marcan que el desempleo del norte del país es mucho mayor que en el resto. Y ahí en el norte estamos nosotros. Encabezamos con Rivera y Artigas la tasa de desempleo más alta.
Y también el nivel salarial. El nivel salarial de Salto es de los más bajos del país. Así que Salto tiene un serio problema. Y pasa eso de poco desempleo, bajo nivel salarial, porque acá desde el punto de vista del porcentaje, de los números, no existimos para el área metropolitana. Siempre hay un centralismo que desde la época de los españoles, en las ciudades puertos, ¿no? Los españoles de la conquista manejaban todo el imperio con los expedientes, iban a expediente, volvían a expediente, y así manejaban con uno o dos virreyes y 4 o 5 asociados más, manejaban estas inmensidades de riquezas y de tierra. Y de ahí para adelante las ciudades puertos siempre fueron centros, ¿verdad? Yo creo que depende también de los representantes que tengamos. Y nosotros tuvimos representantes que tenían mucha permanencia en Montevideo, donde se corta el bacalao, donde los recursos en una época los directores de los hospitales, me acuerdo que íbamos al ministerio, entrábamos en un enorme almacén que se llamaba abastecimiento y veíamos lo que había, y ahí tratábamos de traer para los hospitales cosas, pero no porque nos ofrecieran, es que si no íbamos ahí y veíamos lo que había, nunca sabíamos lo que podíamos pedir. Entonces ahí íbamos, pedíamos y traíamos. El que iba conseguía cosas, el que no iba no conseguía nada. Es una realidad. Hoy, si uno no está en las comisiones de la Cámara de Diputados, difícil que consiga algo que pueda ayudar a su pueblo. Por eso es muy importante el cargo de diputado y la presencia de ese diputado. Hay diputados que son diputados pero van a los 29. En cambio, el diputado que realmente valore su función y la responsabilidad que se depositó en él, tiene que estar en las comisiones en donde se generan proyectos de leyes y donde se generan resoluciones para el interior. Y hay diputados que se reúnen con Daniel Martínez porque aparentemente lo llamó a Fernando Amado para tener un acuerdo político electoral, diputado del Partido Colorado. Sí, yo creo que hoy el espectro es tan heterogéneo, tan surtido, tan amplio. Sin embargo, por debajo de eso hay un esqueleto estadístico que difícilmente pueda moverse. Yo noto que hay un ciclo sustentado en 4, 5 o 10 ideas profundas, ideas norte, ideas diana, como se dice, que está en declive. Y la gente quiere un cambio. Probablemente no sepa muy bien qué cambio, pero sí lo que tiene que sentir de seguridad, del bolsillo, de la posibilidad de tener un trabajo. Para un trabajador no hay amenaza peor que quedarse sin trabajo. Eso es lo peor, porque a partir de que se quedó sin trabajo, el drama pasa a ser algo de vida o muerte. Entonces yo creo que hoy por hoy la principal cuestión es esa. Veo con sorpresa y con optimismo, con mucho optimismo, la posibilidad que con UPM empiecen a trabajar algo así de hasta 10.000 trabajadores. Eso sería revolucionario para el interior del país. Claro. Por otro lado, yo hoy no puedo ponerme a pensar que